Es muy importante porque la pregunta que hacía antes de quién había hecho esas anotaciones, ese manuscrito, también se lo había preguntado la juez instructora, Sonia González, y tal vez por eso, en cuanto vio esas anotaciones, lo que hizo fue solicitar un cuerpo de escritura a las 3 implicadas, a las 3 detenidas. Pero como ya adelantamos en este programa en exclusiva, Montserrat y Triana se negaron a colaborar y no se sometieron a esa prueba. Raquel Gago, en cambio, sí lo hizo, sí se sometió a ese test caligráfico y le hicieron escribir palabras y números. Vamos a ver qué es lo que tuvo que escribir Raquel Gago. Primero, palabras, estamos viendo en mayúscula, palabras sueltas de ciudades españolas, para ver cómo son los grafismos, todo exactamente, cómo escribe ella en mayúsculas. Más pruebas. También le hicieron escribir en minúscula, también palabras sueltas. Lo vamos a ver. Ahí lo estamos viendo, nombres de países, sin ton ni son. Ella empezó a escribir en minúscula en un papel. Y también le hicieron escribir números sueltos, repetidos, el 7, el 8, el 6, el 2, el 1, todos los números. Y por supuesto le hicieron firmar en varias ocasiones. Raquel, esta es la firma de Raquel Gago. Firmó en varias ocasiones, varias veces, repetidas veces. Esto es normal, dicen. Primero, porque la primera es donde, bueno, te tomas más interés y luego ya te va saliendo de forma instintiva, el trazo de tu firma. Esto ya lo tienen los expertos grafólogos. Ellos ya saben entonces, teniendo esta prueba, si Raquel Gago escribió o no en esas anotaciones que hemos visto antes. ¿A ustedes qué les parecen? ¿Es la misma letra? Bueno, pues vamos a comprobarlo con nuestra experta. Ahora sí, ahora ya tú te la conocías porque la habías visto, pero David nos lo ha explicado muy bien. Los peritos calígrafos, ¿para qué lo hacen? Primero quiero esa pregunta y ahora analizamos. Sí, porque además el documento que se ha analizado, como bien ha dicho, se repiten mucho los números, muchas firmas, entonces se hace para ver el subconsciente. Es decir, cuando empezamos a escribir, ponemos la parte más consciente y la imagen que queremos dar a los demás. Cuanto más escribimos la misma cosa, ¿vale? O firma, o números, o cualquier tipo de palabra, va dejando aflorar el inconsciente y por tanto cuando vamos a hacer un análisis nos vamos a fijar en cuáles son los elementos que tu cabeza no empieza a controlar. Claro, porque tú al principio controlas tanto. Claro, que... de hecho este documento son 3 páginas y el margen de la izquierda en la primera página estaba muy controlado, ¿vale? Apegado a las normas, lo que tiene que ser, y la tercera página, el margen de la derecha ya estaba, o sea, eran 4 centímetros de margen, es decir, que ya hay una huida. ¿Y qué lectura de lo que darías a esto? Claro, además es muy curioso porque en la tercera página, que es donde ya ella está más suelta, ahí es donde se ve todo. ¿Y qué se ve? Se ve, por un lado hay una palabra que es la D, la D de dedo, ¿vale? Que hace el óvalo separado del palote. Entonces eso significa que son personas que no están a gusto en el lugar que están físico, ¿vale? Y es una huida de querer salir. Y esto se corresponde con el margen derecho, con el margen izquierdo, perdonad. El margen izquierdo al principio de esos textos está muy pegadito al margen y hay 1 centímetro más o menos. En el tercer folio ya hay 4 centímetros. Entonces ella quiere huir, ¿vale? Pero huir del trabajo, huir de la pareja, del entorno. De la parte física, del entorno físico que la rodea, ¿vale? Es una huida. No está cómoda ni consigo misma y sobre todo con lo que le rodea, ¿vale? Entonces aquí ya podemos bueno, pues barajar y jugar. Importantísimo que se ve en la tercera, de hecho aquí se puede ver, mira, si os fijáis en Suecia, ¿sí? ¿Vale? Lo que une la C con la I, ¿vale? Serían rasgos filiformes, se llaman. Esos rasgos no es que ella mienta, es que ella oculta la verdad. ¿Vale? Son de estas personas, claro, o sea, yo puedo mentir patológicamente y ser una mentirosa, y otra cosa es que yo te oculte la verdad. Entonces, Raquel lo que hace es ocultar la verdad, pero por norma, es decir, va metiéndose como de una forma muy sigilosa con la gente, ¿vale? Y entonces si se puede escaquear de lo que tenga que preguntar, pues yo, pues mira, no digo nada. ¿Y se puede ver si esa persona es vulnerable, influenciable? Sí. Raquel, desde luego, es una persona, se ha visto muy claro en las letras, es muy vulnerable, luego en la firma se ve muy claro esta apropiación que necesita de la parte terrenal y material, es decir, da muchísima importancia, se ve perfectamente, veis los bucles que hay abajo de la firma, sí. ¿Vale? Esto es una necesidad de tener bienes materiales o sociales de clase media alta, ¿vale? Entonces ella va a querer siempre codearse con un buen nivel. Interesada, entre comillas. Sí, pero vamos, lo que ella lo tiene claro, es decir, que sí, ella pero siempre... una agente policial, quiero decirte, bueno, que tampoco te movías en buenos ambientes. Bueno, pero igual
igual para ella ese poder es suficiente. Es decir, el tener un cargo que no es un cargo pues habitual en la sociedad que tenemos hoy, sino que tienes que estudiar, que te tienes que preparar y que tienes que pasar una serie de exámenes, pues para ella sí que es importante. Y rodearse con ese tipo de gente también. Y esas dos barras que hay al principio y al final a mí me llaman la atención. Sí, esas dos barras son muy ¿Qué importantes porque la primera barra antes de Raquel significa que es una persona que planifica antes de actuar, ¿vale? Si vemos, ella lo que hace es rubricar primero, ¿vale? Donde hace los garabatos por debajo, luego tira lo que es el trazo, que sería buscando la seguridad de los demás, y por último vemos como la L de Raquel frena, y si nos fijamos como si estuviera encajonada, es como si no tuviera salida, o sea, todos esos deseos, dos barras, todos esos deseos que tiene ella de hacer cosas, está al final como encorsetada y no puede ser ella misma. Y una cosa importantísima que se veía al final de la tercera hoja también eran los arpones arriba, que es una irritabilidad con el ambiente, que no se ve ni en la primera hoja ni en la segunda, solo sale en la tercera. Y la tercera es la que vale. La tercera es la que para nosotros la que vale. El subconsciente. Claro, y luego vas comparando. Entonces vas comparando qué es lo que controlas, qué es lo que no controlas. ¿Y se puede ver el estado anímico en una letra, en una firma? Sí, se puede ver tanto la letra como la firma. En el caso de Raquel vemos que es una persona muy vulnerable, que puede tener, de hecho, cuando hablabais de la parte que escribe ella en mayúscula, en pantalla no se ve bien, pero en el texto real ella le tiembla mucho la mano y estaba nerviosa. O sea, podemos decir que estaba nerviosa porque es una prueba también. Porque es una prueba, es la primera prueba que ya le empiezan a pasar, porque antes de esto van los números. Los números es muy importante porque lo que estaban viendo es el grado de obsesión, si era una chica muy obsesiva o no. De hecho, los números son bastante limpitos, no hay ningún bucle más de la cuenta y lo que sí que se ve es esa vulnerabilidad en el estado emocional, es decir, muy influenciable. Y no sabe decir que no a nada. Y le cuesta muchísimo decir que no, muchísimo. Uy, cuántas cosas has arrojado. A mí me daría miedo darte mi firma. Paco, Patricia, ¿algo que decir? No, también, porque yo también hago también... Me parece que, bueno, que se dice mucho. Una persona en un documento escrito, hay mucho de esa persona y que se puede captar de ahí. Y lo que ha dicho la psicóloga, me parece, a mí me entra perfectamente, me encaja. A mí me gusta alguna pericial hecho de caligrafía y tal. Y a mí me gusta, además, es inevitable que el juez tome las muestras que plenamente son indubitadas a su presencia o a presencia del secretario judicial. Pero a mí siempre me gusta requerir cuadernos o anotaciones que tenga la persona en su casa, que también sean indubitados, ¿no? Porque siempre que te someten a una prueba de este tipo, evidentemente es porque estás inmerso en algún tipo de delito y evidentemente primero vas a querer enmascarar tu letra, claro. Estás nervioso. Sin embargo, en los escritos que él tenga en su casa o que ella tenga en su casa, se muestra plenamente cómo es. Esa técnica de escritura, ¿no? Esa conexión entre el cerebro y la mano que hacemos de manera descontrolada, ¿no? Porque es un mecanismo automático, eso donde realmente lo desarrollas es en tu casa tranquilamente, ¿no? En el juzgado siempre tienes algunos condicionantes, ¿no? Yo creo la importancia de este tipo de informes en cualquier caso de este tipo, homicidios, asesinatos o en otro tipo de delitos, ¿no? Que están contemplados en el Código Penal, lo encuentro fundamental para conocer los rasgos de la persona. Y efectivamente, de cara a la imputabilidad de la... Es una herramienta de trabajo muy interesante. Si os parece, vamos a comparar la letra de las anotaciones de las armas con la de Raquel. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué ves? Bueno, no ¿Son de la misma persona? No, o sea, esto te lo digo claro que no. O sea, no. Raquel aquí la dejo totalmente. Además, Raquel tiene una letra grafológicamente hablando muy fácil. Es decir, es muy de libro, muy facilita, muy limpia. No hay rasgos, digo, así de maldad ni crueldad. No hay nada que destaque. Ya te digo, sobre todo lo que destaca es su vulnerabilidad. Dos personalidades totalmente diferentes. Nada que ver. A ver, la persona que ha escrito esto es muy mandona. O sea, y este mando no lo tiene Raquel. Raquel es muy a segundas y muy a la sombra. Irene, vamos a ver las firmas ahora mismo. Tú las tienes aquí, a ver si los espectadores... Esta es la de Montserrat. Esta es la firma de Montserrat. A ver, cuéntanos. Y luego tenemos la firma más adelante de Triana. Sí. A ver, la firma de Montserrat, lo que podemos decir es que es una persona con mucho carácter, pero ella lo lleva muy dignamente. Es decir, dentro de todo el carácter que tiene, intenta dar una imagen de racionalidad, de amable, de que yo sé lo que hago, yo controlo, y sobre todo empieza a firmar con la M mayúscula, que es de su nombre, de Montserrat, de cierta independencia. ¿Y se ve odio?
No, yo lo que veo es que se come, o sea, es decir, que tiene una tendencia a la obsesión, ¿vale? Y sobre todo a ser muy recursiva en el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que pienso A y sigo pensando A y A y A y hasta que salgo a B me tienen que empujar. O sea, que da muchas ¿vale? vueltas. Claro. ¿Y qué tipo de obsesión se ve? Mira, hay obsesiones tanto en el plano espiritual y creativo como en el plano material. Si dividimos la firma en dos, que se ve bastante bien, porque además lo divide ella, tanto en la parte de la creatividad, de lo que puedo hacer, lo que puedo construir, lo que podría ser, hasta la parte material, cómo hacerlo y cómo hacer el procedimiento. Pero lo que destaca de Montserrat es que no llega a arrancar, es decir, al final Necesita que alguien le empuje, hay un freno en el final de la final. rúbrica, en la final de la Qué rúbrica. curioso, sí, eso que se nosotros ve el veíamos freno un pico de audiencia. y el ganchito para arriba, ¿vale? Pero se ve muy bien, además es un freno como yo me animo contigo a hacer un montón de cosas, pero cuando estoy llegando al final ya es como que te lo dejo a ti y te lo dejo de una manera ligera. Me porque quedo de sin hecho, fuelle, ¿no? Vamos exacto, con y además Triana. se ve fenomenal porque es muy con onduladita. Triana. Y Triana, pues tenemos aquí un torbellino de emociones, ¿vale? Con Ascendente, ¿eso qué significa? Muy ascendente. ¿Eso qué significa? ¿vale? Entonces, ¿Súper segura? No, todo contrario. ¿Ah, sí? Muy ascendente es que el nivel de objetivo que te pones, que hemos dicho antes, es muy elevado. Por lo tanto, la capacidad que tienes para frustrarte es muchísimo más, es mayor que si una persona que tiene los pies en la tierra y sabe lo que está haciendo. De Triana no firma, solo rubrica, es decir, aquí no se ve ni una T, ni una I, ni su nombre, ni su apellido. Es decir, pasa totalmente desapercibida, es decir, es una persona que oculta su personalidad a todo el mundo, con lo cual nos puede sorprender en cualquier momento, porque realmente no sabemos cómo es ella. Sabemos que por su rúbrica intenta ser amable, intenta siempre dar una buena imagen, pero es muy obsesiva y con este grado de querer reforzarse por ella misma, que lo vemos en el punto de abajo, ¿veis que firma con un punto? Ese es el punto de la autosuficiencia, lo he conseguido por mí. O sea, no es a nivel social, es por mí lo consigo, por mí lo lucho y por mí... pues es como me pongo yo las medallas y me da igual lo que piensen los demás. Es algo más egocéntrico. ¿Se ve inteligencia? No. A ver, a esta chica sí, yo sí A la esta veo. sí, pero A esta en la sí la veo. rúbrica no. En la rúbrica tiene una capacidad creativa muy grande, esto sí que te lo digo.